¿Cómo están? Estamos ya en una nueva edición de Campus USACH, la primera del año 2021, de 2021. Les deseamos a todos y todas que están en estos momentos enlazando con nosotros en la 94.5 FM y también en YouTube, en nuestra transmisión vía YouTube. Un gran abrazo, un gran 2021 son los deseos que también les estamos entregando a quienes nos están viendo y escuchando a esta hora. Lo propio vamos a hacer con nuestras habituales panelistas de día lunes en Campus USACH. Las vamos a saludar de inmediato. Norma Muñoz, cientista política académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de la Universidad de Santiago, y Diana Urenque, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Académica del Departamento de Filosofía. Un gran abrazo, feliz 2021, gusto de compartir con ustedes nuevamente el programa. Hola Rodrigo, un gran abrazo para ti, para Diana, para quienes nos están escuchando y Sí. quienes nos están mirando también, que sea un muy buen año, que yo creo que bueno, sin duda será mejor que el anterior. Sí, Esperemos. por lo menos esperemos, y viene con hartas esperanzas, hartas Sí. cosas nuevas, hartos debates, así que va a venir bien movido este año. Sí, lo mismo Diana, un Sí, gran saludo, un gran abrazo. claro. Y, o sea, parecía que yo decía nos vemos el próximo año como si pasara mucho tiempo, pero fue una semana nomás. Sí, no, también para usted un gran saludo. Como dice Norma, no creo que sea tan difícil que el 2021 sea mejor. Y ya tenemos toda la experiencia y los aprendizajes, así que fortaleza y todo lo mejor para usted y para la audiencia también. Oye, ¿cómo estuvo entre comillas, celebración? ¿Fue sobria? ¿Fue en familia? Cuéntenos un poquito porque hubo celebraciones que se salieron un poco de esquema. Sí, Sí, mira, no, la en mía realidad fue bien sobria. Fue mi pareja con mi marido y está en la casa, no aceptamos invitaciones. Ajá. Bueno, él es extranjero, así que su familia está en el extranjero, es más fácil. Y yo con la mía preferimos dejarlo ahí, quizás vernos más tranquilamente después. Ya. ¿Y tú, sí, en Diana? mi caso, claro, la tradición es la Navidad siempre en familia, el Año Nuevo más bien con amistad. Y en este caso Mm. también fue bien sobrio, fuimos solamente tres, pero Ya. las personas como más cercanas, y la idea era justamente no que esto sea ocasión para que después partamos mal el año. Así que Sí. más simbólico que realmente una gran Es, celebración. exacto, ir evitando también una cantidad de personas grandes, por ningún motivo festejo a gran escala, como se fueron dando en la semana anterior. No sé si lo recuerdan, lo del espacio Broadway. Hoy día en la mañana conversábamos también con la alcaldesa de La Pintana, que nos hablaba también de una fiesta de agua que quisieron hacer a unos niños en la comuna. De alguna manera cuesta que alguna parte de la población entienda los riesgos de poder generar estas aglomeraciones de gente, ya sea por el tema de compras, que fue el tema que de alguna manera también hablamos en programas anteriores, sino que también esta dificultad para entender de que esta no era una fiesta como las tradicionales. Sí, o sea, si nosotros miramos un poco lo que pasó, bueno, en Chile fue el tema esto del espacio Broadway que causó harto revuelo en redes sociales, pero también a nivel de fiestas clandestinas en Europa fue impresionante. O sea, Sí. unos datos, por ejemplo, en Francia, 6.500 multas fueron pasadas por fiestas ilegales que se realizaron en París. Mm. En una sola fiesta en Gran Bretaña fueron a 2.500 personas. Y así en Barcelona, Madrid, etc. Y yo creo que esta cuestión igual es una cosa interesante de pensar, porque por lo menos lo que se sabe en Europa, y esto ya no tiene que ver con Año Nuevo, sino que tiene que ver con una cosa de cómo los jóvenes, porque sabemos que son los jóvenes los que Sí. particularmente están asistiendo a estas fiestas, eh, algunos han asociado la segunda ola europea con que empezaron en verano en Europa, en agosto, septiembre. Entonces hay una cuestión que pensar ahí, y que en el caso nuestro, claro, está asociado a la Navidad, al Año Nuevo particularmente, pero ahí hay un tema que pensar de, bueno, que, o sea, podemos solamente moralizar que los jóvenes están haciendo esto de forma irresponsable, o hay quizás también una necesidad atrás Mm. de fondo compleja de la que tenemos que hacernos cargo, pensando que viene el verano en Chile. Sí. La necesidad de un nuevo aire, ¿no? Sí, o sea, yo Sí, creo yo que creo sí, perdón, mamá. Sí.
Norma. Sí, yo creo, sí, creo que, que lo que dice Diana ahí hay un punto súper importante, o sea, hay un asunto efectivamente de cuestionarse, de moralizar un poco y decir, oye, qué terrible, parece que no hay conciencia, pero, por ejemplo, yo veo bastante el noticiero, bueno, francés fundamentalmente, así que ¿Ya? vi mucho sobre esta famosa fiesta de 2.500 personas de la cual hablaba Diana, a la cual no llegó más gente porque establecieron un perímetro. O sea, la policía no los pudo sacar de ahí, las personas no querían salir, por lo tanto les pasaron una multa a los que a medida que iban saliendo, pero establecieron un perímetro, lo que impidió que siguiera llegando la gente, Claro. si no, quizás cuántos iban a ser muchos más, sin duda. Eh, pero también está justamente el que hemos aprendido de los casos de Europa, que nos lleva a la delantera en sentido del ritmo del contagio. Ellos comenzaron antes, ellos terminaron su primera ola antes, y justamente lo que dice Diana es fundamental, de que ellos justamente luego de su verano llegó inmediatamente esta segunda ola que los tiene bien, bien Sí, complicados hasta el día de hoy, sobre todo que ellos ya están en invierno, más con las fiestas, ¿no? Entonces yo creo que es a reflexionar también a cómo nosotros, independientemente de los permisos que se han dado, porque evidentemente yo creo que hay un asunto psicológico donde las personas sí necesitan salir un poco, o sea, yo acepto que hasta yo necesito salir, ir a dar una vuelta a alguna parte, pero cuidándose. Yo creo que ahí es importante, por ahí en una radio hablaban como de mantener una cierta burbuja, ¿no? Es decir, viajar en una cierta burbuja, llegar allá, quedarse en la misma burbuja, tener los mismos cuidados que uno tendría si estuviera, ¿no? en su casa, o como hemos estado viviendo el año pasado y lo que comienza este año la pandemia, digamos, para protegerse, porque si no vamos a tener efectivamente luego del verano, hacia marzo, vamos a tener problemas y va a volver y se inicia además con el año escolar, que acá ha sido bastante complicado. Europa, los colegios lograron abrir los colegios, los sí. niños iban, fueron al colegio, pero acá no. Por lo tanto, también se pone ese punto de tratemos de salvar este año escolar, y de que efectivamente los niños puedan entrar en marzo a clase, Sí. pero va a depender de qué hagamos nosotros en el verano. Pero es un tema etario esto, porque veíamos jóvenes generando fiestas. Algo que también se veía en Europa, por lo que también nos contaba recién Diana. Es un tema de edad, es un tema de generación, de que de repente los más jóvenes no miden, no se dan cuenta de las implicancias que puede tener, no solamente para la salud de ellos, sino que también de quienes les rodean. Ahí hay un factor que me da la impresión de que es importante. Sí, de todas maneras, Rodrigo, yo creo que hay una cuestión que pensar. Por un lado, yo estuve leyendo harto al respecto y, por ejemplo, claro, está la visión de que si uno dice, por ejemplo, uno podría caer en este estereotipo de los jóvenes son irresponsables, lo que dicen algunos, ¿no? Que no piensan en las consecuencias, muy arriesgados. Uno podría verlo así, pero al mismo tiempo uno ve que una generación, la mayoría de los que están haciendo estas fiestas, que está muy comprometido, por lo menos en el caso de Europa, ¿Mm? en Chile cada vez más, con temas, por ejemplo, sociales. Es decir, Sí, por ejemplo, el cambio climático, la crisis, digamos, ecológica que estamos viviendo. Entonces, por un lado, pareciera ser que no es que sea pura irresponsabilidad, sino más bien también un rechazo a esto de que eh, las instituciones que han perdido confianza han puesto una bandera de lucha por cuidar la salud de las personas, o sea, el gran valor es la salud. claro. Sin embargo, otras cosas han sido vistas como menos importantes y yo creo que esto es una forma en la cual también los jóvenes dicen, no me interesa su visión de salud, me interesa más bien otros temas que ustedes, autoridades, no han atendido. Entonces, no estoy diciendo que todos tengan este tipo de Claro. reflexión en la medida en que están actuando, pero creo que un grupo de la población lo hace. Y por otro lado, yo creo que hay una cuestión generacional también de que en el fondo, claro, a lo mejor algunos se cuidan más no porque se cuiden a ellos o a uno mismo, porque los jóvenes tienen esta sensación de inmortalidad, de que los riesgos son, o sea, que ser joven tiene que ver con asumir más riesgos, pero si se cuidan es más por sus padres, por sus abuelos, Claro. por personas mayores que están en un grupo de riesgo. Y quizás terminar también la reflexión diciendo que también la OMS, yo creo que se equivocó y muchos en la medida en que pusieron de grupo de riesgo siempre a las personas mayores. Y Ah, eso no es tan así. Sabemos de gente joven que una enfermedad basal o digamos un sistema inmunológico más débil también fue el coronavirus. Entonces yo creo que se creó esta falsa sensación de que los jóvenes no les va a pasar nada, se van a mm. resfriar nomás. Entonces creo que eso son hartos factores, eso es lo que quisiera, o lo que pienso yo.
Sí, no, son factores que además van de la mano, Norma, con lo desconocido que era el COVID-19 en los Mm. primeros meses del año pasado. Un poco también esos diagnósticos van de la mano de aquello, pero también no es menor lo que plantea Diana en torno tal vez a haber ido modificando un poco la forma de presentar el tema del riesgo etario a la hora de pensar en este COVID-19. Sí, y tenemos además, sobre ese punto, tenemos también la experiencia europea, es decir, en esta segunda ola sí hubo muchos jóvenes que llegaron a la clínica, es decir, y justamente que echó por tierra esta impresión que se había instalado de que la población de riesgo era solo la tercera edad, como dice Diana. Es decir, comenzaron a alertar en los informativos justamente de que también los jóvenes podían tener el COVID de manera grave, es decir, y que podían efectivamente ser internados, lo que comenzó a cambiar la impresión. Mm. Ahora, lo que es interesante observar son por lo menos de lo que vi yo en Europa, los comentarios de los jóvenes que iban a esas fiestas. Es decir, habían frases como, por ejemplo, siento que estoy perdiendo años de mi vida Mm. con esta pandemia. Pasé un año, bueno, también el cansancio, ¿no? Es decir, Sí. que pasaron un año muy complicado, sumamente complicado, y que tenían esta oportunidad de poder hacer un paréntesis y un break, y que Mm. lo iban a hacer. Es decir, ahí yo tengo unas cifras que eran bien sorprendentes. ¿Ya? Por ejemplo, en Francia, si bien había un 70% que respaldó el toque de queda, que o sea, se implementó para todo el periodo de las fiestas, como también acá, que tenemos toque de queda, si bien hay entonces un 71% de personas que lo respaldaba, había un 58% de jóvenes entre ¿Ya? 18 y 24 años que dijeron que no lo iban a cumplir. O sea, que en las encuestas Mm. decían que no lo iban a cumplir, frente a un 30% en el rango de 35 a 64 años y 12% los demás de 65. Entonces ahí ya venía, digamos, ya estaban como avisados, se desplegó una fuerza policial enorme. Por ejemplo, en París fueron más de 100.000 efectivos, Claro. para poder justamente controlar esto, porque ya sabían que los jóvenes no iban a dar mucho cumplimiento a esto del toque y que iban a ir a celebrar. Y eso es bien particular porque yo creo que también hay una cosa de real desfase generacional. Es decir, Mm. efectivamente, como dice Diana, hasta esta impresión yo siempre digo, de los Superman, o sea, de creerse no inmortal, de que no se van a enfermar, cuando en realidad se pierde, yo creo, una percepción individual de que si ellos no se cuidan, no están cuidando al resto, que yo Mm. creo que es la base de la pandemia, es yo me cuido para cuidar a los otros, Sí. sobre todo. Entonces, ahí se genera un problema y bueno, vamos a ver cómo van a estar las cifras. Inglaterra, las cifras de los últimos 2, 3 días han sido súper preocupantes y vamos a ver cómo sigue Europa y bueno, y nosotros, pues, o sea, cómo vamos a ir con eso. Sí. Diana, levanta la mano. Sí, era muy desarrollo. Sí, no, es que solamente quería decir que está esta cuestión de que si hablamos que hace antes de la Navidad Mm. salió un montón de gente a comprar, que aquí no estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de Sí, de generaciones más, todo tipo de incluso, personas. exacto. Entonces, tenemos que ver que, y relacionado con lo que decía Norma también en algún momento, los pueblos y las personas, los seres humanos, necesitamos espacios también digamos, esparcimiento, sobre todo cuando el nivel de estrés es gigante. Por lo tanto, uno aquí yo creo que tiene que mirar el fenómeno, tratar de no moralizarlo, entender y ver cómo lo seguimos abordando para los meses que se vienen, donde va a seguir habiendo una pandemia. Es Sí. decir, lo que decía, ¿será con unas burbujas o será con ciertos espacios donde sociedades asumimos ciertos riesgos y los asumimos, sino que también decimos, y bajo ciertas condiciones, quizás que no hay alcohol es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que si hay alcohol, la gente como que se Mm. pone más cariñosa y digamos, los límites, las líneas se ponen más difusas. Sí. Pero suponiendo que espacio, o sea, recuerdo lo que pasó, que es que hoy día alguien dijo, no, ¿cuándo fue ayer? Que en realidad los contagios parece que son más en reuniones que en el metro. Ah, sí, Lo en escucharon? reuniones familiares, el contagio intradomiciliario. De eso se suele hablar. Claro, si uno habla, por ejemplo, de una fiesta que uno pudiera regular con personas que son desconocidas y no hay, hoy del alcohol está claro, o sea, por ejemplo, cada uno puede máximo tomarse ciertos tragos, qué sé yo, estoy pensando. Tampoco es como que todos se abracen. Si el espacio de contagio, yo creo, mayor es el aeropuerto y las casas cuando uno no se ha Mm. visto, los funerales. O Mm. sea, el otro día hablaba con un amigo mío médico y me decía que, o sea, como en un funeral donde uno ve el dolor del otro, aunque ya está reducido a 20 personas, no va a haber un abrazo. Entonces, Mm. yo pienso que a veces
el espacio quizás de una fiesta desconocida de personas que no, va a ser distinto el afecto y la necesidad o sea, pienso, no sé, porque igual la pandemia y el encierro quizás hace que el afecto sea más, pero a lo que voy es que en vez de puro decir esto se prohíbe, tenemos que ver formas incluso de normalizar esos espacios, porque si no la salud mental también de las personas está Sí, ahí al borde. O sea. sí. Para algo también yo creo se pensó este permiso de vacaciones, el del que hablaba también Norma hace un instante. ¿Les parece si vamos a la música brevemente? Estamos en Campus Usach con Norma Muñoz, con Diana Urenque. Vamos a escuchar a The Strokes, Last Night, y ya volvemos acá en la 94.5 FM. Seguimos con ustedes acá en Campus Usach, esta edición de día lunes, esta primera edición además del año 2021 con Norma Muñoz y Diana Aurenque, quienes nos acompañan los días lunes en este programa donde las académicas y académicos de la Universidad de Santiago analizan la actualidad. Oye, Norma, no sé si quieres apuntar algo más al tema que estábamos viendo recién, el tema de las reuniones, el tema de la necesidad también de abrir espacios para lo que es el esparcimiento y salir un poco de ese encierro de tanto tiempo. Sí, mira, súper cortito en realidad. Yo creo que nos dimos cuenta y ya la experiencia y los científicos nos han dicho que tenemos para un buen rato todavía que con la vacuna esto no se va a terminar y que al parecer todo el 2021 será un 2021 también en confinamiento, de cierta manera, sobre todo para los países no como el nuestro en Chile, donde no tenemos producción de vacuna en el mismo país o cerca, entonces nos llegan y los laboratorios ya están diciendo que la producción de vacunas no va a poder ser en la estadística que ellos habían calculado anteriormente, sino que su producción va a ser más lenta y por lo tanto eso está retardando todo en los países, ¿no? En Europa, Estados Unidos, pero también en lo que nos va a llegar a nosotros, me imagino. Aquí no se ha hablado de ese tema, pero sí se está hablando mucho a nivel internacional sobre eso, sobre que las cifras no son las que habían dado los laboratorios. Entonces yo creo que efectivamente hay que pensar en eso. Me gustó mucho la idea de Diana de hablar de que vamos a tener que como sociedad sernos responsables, ¿no? De ciertas decisiones que vamos a tener que tomar para abrir. Y yo creo que vuelvo a repetir lo del colegio, es decir, hay personas que si los niños no van al colegio no pueden ir a trabajar, es decir, no tienen con quién dejarlo. Sí. Y yo creo que ahí hay algo que es sumamente importante en nosotros también, o sea, lo que se hizo ahora el gobierno, yo creo que es bien sensato, es decir, usted tiene permiso para ir de vacaciones, pero una sola vez, Exacto. controlado, y yo creo que eso da un signo de que efectivamente nos están diciendo, oye, si sabemos que necesitamos, ¿no? Esparcimiento, necesitamos salir, pero cuidándonos. Entonces yo creo que el cuidado es súper importante. Diana hablaba de los jóvenes y hacía alusión también a las causas, a las demandas que abrazan y que han quedado de manifiesto durante también los últimos meses. Y dentro de nuestras mini reuniones de pauta en redes sociales, en WhatsApp, junto con Norma y Diana, surgió esta encuesta Jóvenes, Participación y Consumo de Medios 2020. Datos bien interesantes, dentro de otras cosas, los temas que la juventud considera prioritarios, por ejemplo, en la discusión de la próxima convención constituyente, son la reforma al sistema de pensiones, mejoras en la educación y la salud, la reducción de la desigualdad. Y ahí hay datos también que me llamaron la atención. Cuáles son también las características que los jóvenes valoran a la hora de pensar en estos representantes. El tema de que sean expertos en temas constitucionales, independientes de los partidos políticos y que representen valores de las minorías sexuales está dentro de lo principal. Me llama la atención de que no se valora tanto el que se trate de personas jóvenes. Quiero dejar estos datos. Hay hartas cosas más que dan cuenta este estudio que también ahí nos estaba sugiriendo Norma en su momento para poder revisar, pero es un tema no menor a la hora tal vez de entender lo que pase después del 11 de abril. Norma, Diana, les dejo ahí la palabra para entrar en este tema bien interesante. Bueno, ya comienzo. Oye, sí, a mí me pareció súper ¿cómo se dice? Sorprendente, creo yo, Ujú. algunos declaraciones. El estudio, yo traté de buscarlo, no lo encontré por ahí, pero yo creo que merece la pena revisar, es decir, cómo se elaboraron esas preguntas y todo, porque me da la impresión que los jóvenes declaran ciertas cosas, pero ¿Ya? que no hay una conciencia de qué quiere decir eso concretamente. Por ejemplo, cuando dicen que como representantes de esta comisión
constituyente, de la digamos, convención. constitucional, de la Convención Constitucional, exactamente, dicen que, por ejemplo, quieren expertos del tema. Mm, Eso ya deja afuera, ya está dejando afuera, yo creo que quizás al 80% de las personas que están postulando para esa convención. mm. Para ser experto hay que ser experto en Sí, derecho constitucional. exacto. Los Ni expertos en siquiera derecho cualquier abogado. constitucional, no cualquier abogado, es en derecho constitucional. Entonces, y ahí, chuta, uno se dice, ¿qué es lo que realmente están queriendo decir? Yo creo que hay Ujú. que quizás ver ese hecho, qué es lo que están queriendo decir. Y luego lleva a otro tema, fíjate, durante todo el periodo de la concertación, ¿no? Y que se elaboró esta práctica tecnocrática, ¿no? De que los expertos tomaban las decisiones, que fue algo que creíamos completamente deslegitimizado, ¿ah? Sí, A nivel de política pública. Como que esta cosa del tecnócrata, del experto, como que se deslegitimó frente a la participación ciudadana, ¿no? Que se instaló en todo lo que es la consulta, la elaboración de políticas públicas, y es lo que hoy en mm, día está en discusión, digamos. Entonces me llama la atención que se traiga nuevamente esta palabra del experto sí. como una condición absolutamente necesaria. Entonces, por eso yo me digo, ¿será que saben lo que significa decir eso? Mm. Diana, no sé cómo Sí, también lo ves tú, ¿ah? a mí me, Porque sí, antes de darte la palabra, Diana, también me da la impresión de que el elector que va a estar votando el próximo 11 de abril, de repente no observa que esta convención va a tener que tener diferentes visiones. Y a la hora de pensar en forma masiva en expertos constitucionales, se corre el riesgo de que efectivamente nos terminemos teniendo una convención llena de expertos constitucionales. A pesar de que yo creo que muchos piensan de que debe ser diversa, a la hora de votar yo creo que muchos se van a estar inclinando por esta opción. Sí, de hecho a mí me pasó lo mismo que a Norma y lo que estamos conversando me llamó mucho la atención leer esa parte, que sean Mm, expertos constitucionales, porque ya como decía Norma, estoy de los expertos parece que ha estado bien deslegitimado, lo cual yo encuentro igual un poco grave, porque encuentro bien que hayan expertos y sí. expertas que contribuyan en todo ámbito de cosas. Creo que el ser experto o experta no es una decisión democrática. Eso puede sonar difícil, Mm, pero en realidad, o sea, por ejemplo, si uno es experto, por ejemplo, en filosofía, en Heidegger, en el periodo de 1919 a 1920, no es mm, una decisión democrática, probablemente son 4 personas que pueden sí. decir eso, pero una decisión que es legítima aunque no es democrática. Entonces, creo que eso pasa por un lado con el tema de los expertos, y sí me llamó, eso fue lo que más me llamó la atención, porque las otras dos cosas son cosas que nosotros esperábamos, o sea, que sean independientes y no sean de partidos Sí, políticos, está dentro de sabemos, las posibilidades. absolutamente. Y la tercera, la de que se valoran quienes defiendan, o sea, no, quienes valoren las minorías y digamos Ujú, quienes luchen por la defensa de los derechos de las minorías, eso también es muy coherente con lo que hemos visto desde el estallido en adelante, ¿no? Pero efectivamente el tema de los expertos quizás hay que mirar el estudio, ver a quiénes se le hizo esta consulta, quizás son los jóvenes que tienen cierta formación universitaria, también más bien como que ya se están haciendo expertos, no sé, hay que mirar los detalles del estudio y ver bien por qué salen esos resultados. Yo también en el día a día cuando converso con jóvenes y personas que han estado desde la prueba en adelante muy convencidas y digamos, digamos, apoyando esto, ujú. siempre dicen, yo quiero escuchar a la persona que nunca ha escuchado. Y no solamente expertos constitucionales, que sabemos son muy pocos, y que ya han estado de una otra forma Sí. en la política, la mayoría, o están también asociados incluso a partidos políticos. Entonces hay también peticiones que a veces son medio contradictorias. Sí, pero en todo caso, ¿ustedes cómo han visto la inclusión de estos nombres que vienen del mundo independiente en el debate? Ni siquiera estamos más adelante, empezaremos ya la campaña. 11 de enero, el próximo lunes, va a ser el tema de No las queda inscripciones. nada, Exacto. no Eh, queda mm, es importante ver cómo ustedes también han visto la presencia mediática o la presencia en sus entornos, la presencia en sus comunas de estos nombres independientes que quieren aspirar a la Convención Constitucional. Recordemos que hay patrocinios también que se están recibiendo por parte de estos candidatos para poder estar en la papeleta. Sí, yo creo que ahí además hay un dato también Mm, importante a decir a quienes nos escuchan, que pueden entrar a la página del CERVEL y está el link inmediato, que es a sí. través de clave única, donde uno puede patrocinar la candidatura de alguna de las personas que están en la lista. Ahora, el asunto es el siguiente, yo en Común entré, hay 93
preinscritos, Ujú. ¿ya? Es decir, personas que están buscando el patrocinio. Sí, De esas 93 personas, yo leí la lista, conozco a una ya, y no encontré ninguna información en ninguna parte respecto a esas personas. ya. Entonces, es súper, yo me digo, a ver, las inscripciones se cierran la próxima semana. Exacto. Y me digo, bueno, aquí solamente los conocidos van a ganar el patrocinio, es decir, Mm, esos independientes, porque acuérdense, hace un tiempo estábamos hablando, ¿no? Cuando recién fue esta elección, de quiénes finalmente son esos independientes, mm, porque hay muchos que pertenecieron a partidos políticos, entonces la gente los conoce, personas del mundo de la cultura también que pueden ser conocidos, o de la televisión, personas, digamos, que pertenecen a ciertos mundos que son más visibles. Pero hay una serie de personas que no son conocidos y a mí eso me preocupa porque no hay una difusión, mismo si hay un programa, el Mesa Central que pasa los domingos, que me ujú, gusta mucho y que justamente pone y entrevista a tres, ¿no?, candidatos y ujú. conversa con ellos y qué sé yo. Pero uno no necesariamente va a tener el tiempo de estar mirando ese programa todos los domingos. Y he visto muy pocas cosas en la prensa Sí. respecto a los candidatos. Hay muy poca información. Diana, Sí, ¿tú cómo has vivido yo, también ese tema? Y no sé si han patrocinado también a alguien ustedes. Ahí te pregunto después, Norma, pero no sé, Diana. Mm. sí, bueno, me pasa lo mismo de que efectivamente, y volviendo a ese estudio que decía, por ejemplo, que les interesa menos que sean rostros Sí. las personas que vayan a ser constituyentes, sin embargo, se está dando lo que de una otra forma uno podía prever, que las personas que son caras conocidas son las Mm, cuales uno apoya o no. Y efectivamente los independientes, o sea, yo estoy muy contenta de ver que hay muchos independientes, hombres y mujeres bien interesantes, que sí creo que, o sea, desde no sé, Cristóbal Belolio hace poco, ayer creo que dio a mm, conocer que se va a lanzar como constituyente independiente, Jaime Parada también, nuestra Lucía López también que está. Entonces hay harta gente interesante y eso me alegra. Pero también es verdad que hay un montón de otras personas que no son conocidas, que seguramente tienen, porque aquí el tema uno es, elige un rostro, pero no, uno no debería elegir rostro, uno debería sí, elegir po. ideas, ¿no? Proyectos colectivos. Pero ¿dónde están esos espacios colectivos? ¿Dónde están esas ideas? Ahí cuando dice Norma, veo cara y no sé dónde, podría haber un link con algunos principios, Mm. valores que pudieran decir esta persona, no la conozco, pero piensa esto y la apoyan estos grupos, estos movimientos, etcétera. Hay por redes sociales, por otro lado, uno sí encuentra que se están tratando de visibilizar más algunos independientes. Hay una cosa que se llama la lista del pueblo y son puros Sí. independientes que realmente no son nuestros, Mm. por ejemplo. Eso es un espacio que los invito a revisar y ahí se trata un poco de decir, bueno, qué es lo que piensan, justamente la idea de que hayan proyectos, ideas colectivas. Pero me preocupa mucho porque por un lado está esto de los independientes, pero luego sabemos de un montón de políticos tradicionales que ya están, que yo digo, no demonizar todos los políticos está mal, Mm, pero sí nos da cierta desconfianza. Entonces, que no sea que repetimos errores y que los únicos que van a salir son los mismos de siempre. Entonces, como decía Rodrigo, a patrocinar no es votar, que ha sido como la campaña de varios sí, independientes, y en ese sentido hay que mirar las listas. sí. ¿Han patrocinado a alguien ustedes? No, no hay que decir los nombres, solo decir que patrocinaron a alguien nomás. Hasta Yo ahora estoy no, en hasta eso. ahora no. Ya. Yo Sí. ya patrociné a alguien ya, dentro Sí. de lo que es esta campaña. ¿Qué les parece si seguimos escuchando música? Les recordamos que estamos en la 94.5 FM Radio USACH, también transmitiendo vía YouTube esta conversación junto a Norma Muñoz, también Diana Urenque en Campus USACH. Vamos a seguir con la música, vamos a ir ahora con lo que nos trae Fernando Milagros, Carnaval. Seguimos acá en Radio USACH en la 94.5 FM, en Campus USACH junto a nuestras académicas y académicos tocando los temas de actualidad. Hoy día con Diana Urenque y Norma Muñoz, tradicional, los días lunes que nos acompañan para tratar estos temas. Oigan, hoy día partió la prueba de transición universitaria, iba a decir PSU, por lo menos no dije prueba de aptitud, que de repente me pasa que No se me te cae el quedes en carnet. el pasado, Rodrigo, no te quedes en el pasado. No, pero lo dije preciso. Prueba de transición universitaria, proceso que va a tener dos etapas o dos turnos.
lunes, martes de esta semana y después jueves, viernes, y a final de enero va a haber también una nueva opción para aquellos que estén en una situación de COVID-19 o con sospechas o con dudas respecto a esta enfermedad. También se va a dar esa oportunidad a quienes están inscritos y no van a poder entonces rendirla esta semana. Pero no deja de ser un escenario complicado el poder realizarlo en esta época, con una pandemia de por medio, con procesos educativos que no fueron los óptimos durante el año para estos jóvenes, también algunos no tan jóvenes, y que de alguna manera, y me da esa impresión, no sé si lo comparten Norma, Diana, de que el DEMRE y quienes tienen a cargo esta prueba supieron comprenderlo. Hubo una reducción en cuanto a contenidos, de cuarto medio hay casi nada en esta prueba que se va a estar rindiendo durante esta semana, que de alguna manera es un aliciente para estos jóvenes de poder desarrollar esta prueba y tratar de hacer su mejor cometido. No sé cómo también lo ven ustedes en un momento que para muchos es tan importante. Norma, Diana, ahí te dieron la palabra a ti, Diana, ahora, ¿viste? Bueno, muchas gracias, Norma, muchas gracias, Rodrigo. Aquí la diplomacia es una cosa maravillosa, me encanta. No, lo que quería decir es que bueno, a mí me llama la atención, pero en realidad no debería, ¿no? Pero parece que pasó el año y un tema que teníamos visto desde hace un año, o sea, cuando colapsó el tema de la prueba, ¿viste? Esto es peor, de la prueba Ya PCU, vamos dos. pero mi error es peor. Pero, bueno, pero la cosa es que sabíamos hace rato que era necesario cambiar esto y parece como que el tema, de nuevo, no sé si la pandemia tiene un efecto tan literalmente de tapabocas, ¿no? O sea, literalmente tapaboca, pero también de temas, que de nuevo parece que llegó esta prueba nueva, pero yo no, claro, me he enterado un poco por la prensa de qué se trata, pero en el fondo no sé si quiénes son los expertos que realmente avalaron, no sé si hay un estudio detrás que diga que esta nueva prueba va a ser distinta y más inclusiva, porque en el fondo no solamente el tema de la pandemia, sino que, o que hayan ciertas dificultades porque los contenidos este año quizás no pudieron ser tan transmitidos como en otros años, sino que aquí había un problema estructural con la prueba, que era justamente, o sea, se decía siempre que era una prueba muy desigual. Yo no sé hasta qué punto eso se haya tocado, de que la prueba de selección en el fondo viene a replicar y a confirmar las desigualdades que estaban detrás, Claro. que era en el fondo la gran crítica, ¿no? De que en el fondo esta idea de que se haga una prueba y cualquiera entra a cualquier lugar es una ilusión. Entran los mejores colegios con los mejores puntajes de las tres comunas que sabemos que votan. Entonces, eso es lo que me pregunto si realmente se pudo atacar. Más que el tema del COVID, más que el tema de asegurar que todos los jóvenes puedan dar esta prueba, efectivamente, ¿podrá esta prueba nueva de transición responder a lo que se está pidiendo? Ahí yo no tengo una tremenda interrogante. Norma, también no sé cómo has Sí, seguido yo también creo. el tema. Sí, coincido con Diana absolutamente en ese interrogante, es decir, en que nosotros nos habíamos quedado en una, digamos, que fue una batalla campal, diría yo, lo que pasó con la Sí. PSU, digamos, donde se interrumpió, donde Sí, hubo con boicot de por manifestaciones, medio. tomas de... Claro, o sea, fue un gran boicot, se tomaron colegios y no solo por una vez, sino que incluso cuando trataron de hacerla de nuevo, también hubo colegios que también fueron tomados, en fin, fue sumamente complicado. Y claro, ¿qué hubiéramos esperado? Que hubiera venido un proceso un poco como Diana dice, ¿no? Donde participen los distintos actores implicados, donde se informe un poco también y sepamos cómo pasaron las cosas. Y no sabemos nada de eso. Yo creo que efectivamente ahí hubo un efecto tapaboca de la pandemia respecto a este cambio. No sabemos cómo se hizo, quiénes lo hicieron, a quiénes se consultaron. Creo que además todo esto de siempre tan ligado a la Universidad de Chile por un asunto de política pública, educación, ¿no? Como una de las primeras, o sea, o primera universidad, el DEMRE está muy ligado a eso. Participaron otros académicos, otras personas de otros mundos, no lo sé muy bien. No, yo la verdad ahora se escuchó de que venía la prueba porque hoy comenzó Claro, y sí, está en las noticias, pero si no, nadie habló sí. de qué estaba pasando con esta prueba. En De hecho, claro, me reconocimiento de entero. Salas penaron las ánimas además ayer. Además, claro, o sea, y claro, este cambio de nombre. Ahora, yo creo que hay cosas importantes que decir detrás. Decir, ustedes en la radio habían entrevistado la semana pasada a alguien del DEMRE, creo, si no me Exacto, sí, a equivoco. la directora del DEMRE, Claro, Leonor Varas.
Ella, claro, entonces ella de hecho que dijo que hubo una baja de inscripción en la prueba de un 10% este año. Yo creo que eso es grave porque además ya viene un poco en bajada Sí. respecto a los dos últimos años, incluyendo el año pasado. Yo escuché por ahí que hay un porcentaje importante de estudiantes que se vieron perjudicados con el problema que hubo en las tomas de los colegios, que no pudieron dar la prueba y algunos que desistieron de darla. Por lo tanto, aquí yo creo que hay un tema sumamente importante que si este es un proceso para entrar a la educación superior, no podemos poner a los estudiantes en una situación de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Ha estado pasando tanto con la toma de los colegios, por la manifestación que fue el año pasado, como yo creo esta que fue un proceso con muy poca información. Es decir, además que pensemos lo que es la preparación, es decir, un joven que en marzo no sabía qué prueba iba a rendir en diciembre. Mm. Entonces, ¿cómo, digamos, incluso aquellos que entran y pagan estos cursos, que hay instituciones que te Sí. preparan para Los rendir esta prueba, preuniversitarios. los preuniversitarios, yo no sé cuál fue el programa en los preuniversitarios este año, porque esta prueba es nueva. Mm. Ahora, yo creo que por ahí vino lo que dices tú, que yo creo que fue una decisión inteligente, pero no sé si es lo que más Claro. conviene, de bajar un 30% de contenido. ¿Por qué? Porque después estos estudiantes van a entrar en una universidad y lo más probable es que reprueben el primer año porque no tienen los contenidos necesarios. Es decir, esta baja de contenidos, ok, sí puede responder a la urgencia que fue esta pandemia, pero no es la solución a lo que está pasando en términos generales con lo que es el tema, yo esto lo vería de manera más Mm. global, que es de los mecanismos o el mecanismo de Sí. acceso a la educación superior. Mm. Aquí también es fundamental el rol que van a asumir también las propias instituciones de educación superior. Y ahí importante también mencionar de que para este proceso la Universidad de Santiago está considerando este beneficio del 30% superior de su establecimiento. Hay 561 cupos en las distintas carreras de la universidad, entonces con esta posibilidad de poder acceder. Se trata de que hayan rendido la prueba de transición o la PSU del año pasado, que estén dentro del 30% superior de notas de enseñanza media de su establecimiento y además que tengan un puntaje ponderado de hasta un 10% menos del puntaje exigido por la carrera. Eso se va a bonificar entonces con el puntaje que les falta en este beneficio. Traigo a colación esto porque ahí me da la impresión de que el rol que asuman las instituciones de educación superior va a ser importante para tal vez ir supliendo las dificultades que la prueba propiamente tal tiene. Sí, absolutamente. O sea, qué bueno que lo menciona Rodrigo, porque efectivamente, o sea, en esto no es por puro ser camiseteado porque sí, sino Uh -huh. porque efectivamente Sí. que hay que decir que la USACH ha hecho algo muy bonito y desde hace años esto, Mm. que es justamente esto del ranking, ¿no? Es decir, también darle una especial valoración a lo que ha sido la trayectoria académica de los estudiantes. Y eso es bien importante porque sabemos que los estudiantes a veces pueden sacar un gran puntaje por la prueba porque a lo mejor estudiaron harto, tienen buena Claro. memoria, aprendieron todo en memoria, insisto, pero después los hábitos de estudio, eso no lo tienen. En cambio hay otros estudiantes que a lo mejor no memorizan tanto, pero que sí saben estudiar, saben tomar apuntes y todo Mm. esto, y eso para la universidad es fundamental. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy importante valorar la trayectoria y no solamente esto de que un día alguien estudió toda la noche, somos 20 café, no voy a decir marca, Sí. buena cosa Calentando la energética, materia, como se dice. sí, exacto, sino que algo que tiene más peso detrás. Ahora, sí creo que las instituciones van a tener un rol importante en esto, los profesores, las profesoras, hay universidades que tienen sistemas de apoyo, precisamente porque hay estudiantes que a veces llegan con muchas dificultades Mm. y otros con menos, pero bueno, eso es el costo también si uno quiere realmente contribuir a la movilidad social. Y eso significa que no solamente lleguen, o sea, perdón, yo estoy en una cuestión que tiene que ver con lo secundario, pero ¿Ya? por ejemplo en el Liceo 1, que yo estudié, ¿Ya? se hacía una selección, pero en el fondo si uno lo mira de verdad, a nosotros elegían como, entre comillas, lo mejor y nos mantenían, Uh -huh. pero eso no es un gran trabajo. O sea, en el fondo solamente tomar lo que ya está bien y potenciarlo. Eso es mucho más fácil que si tú realmente ves talento donde quizás hay carencias, pero tú ves que aquí como un diamante en bruto puede hacer un trabajo maravilloso. Y normalmente en esos diamantes en bruto tú tienes mucho compromiso, mucha conciencia de oportunidades, mucha generosidad también y entrega para los demás. Entonces, en ese sentido yo creo que esto va a ser difícil, pero va a depender también de cómo las instituciones tomen en serio este rol social
y transformador con la educación al país que tenemos. Norma. Sí, yo creo que apoyando lo que dice Diana también, bueno, camiseteada evidentemente por la universidad, yo creo que es por sus acciones la universidad ya hace mucho tiempo, como dice Diana, que considera, ¿no? A estos mejores alumnos de sus colegios, digamos. Creo que el programa Paz, el propedéutico fueron un punto de partida importante a políticas públicas incluso que después se elaboraron a nivel nacional, pero que surgieron algunas de ellas en la universidad. Yo tuve una tesista que siguió justamente eso y que muestra de qué manera todo este programa que tenía la USACH finalmente fue lo que se transforma después en la política más bien nacional a nivel universitario para considerar a estos mejores estudiantes. Que como dice Diana, o sea, parte de ese supuesto, es decir, parte del supuesto de que un estudiante que en general le va bien en su colegio, que es organizado, que estudia, independientemente que en ese colegio que sea de zona, por ejemplo, desfavorecida, perdón, y que quizás no ve los mismos contenidos que ven en las 3 comunas que votaron por el rechazo de la Comisión Constituyente de la Constitución, digamos, él igual le puede ir bien porque alguien que tiene los hábitos de estudio los va a seguir manteniendo más adelante, no importa en qué nivel, en qué nivel esté, sea técnico universitario. Y yo creo que eso es muy valorable y me alegró mucho efectivamente cuando vi esta noticia de que la universidad iba a ampliar ese cupo, iba a dejar un cupo importante para un cierto porcentaje de estos estudiantes. Porque creo que además se necesita, justamente como decías tú, Rodrigo, que las instituciones de educación superior vengan de cierta manera ahora a suplir un rol que al Estado le ha faltado un poco. Es decir, el Estado, yo siento que de cierta manera ha estado cargado, bueno, obviamente la pandemia, una serie de cosas, pero ahí se ha quedado un poquito cojo estos últimos tiempos, el año pasado, este año, y que sin duda las universidades tenemos ese rol, bueno, y el USACH siempre ha tenido este rol de movilidad social, fue el nacimiento de la institución, fue desde esta movilidad social. Por lo tanto, lo ha acompañado toda su trayectoria. Pero no están así otras universidades que sí se jactan también de públicas, pero que cuando uno hace una revisión de quiénes son sus alumnos, en general provienen de ciertas comunas, provienen de ciertas familias y provienen de ciertos estratos socioeconómicos. Eso es así. Norma Muñoz, Diana Urenque, dejamos hasta acá el programa del día de hoy. Como siempre, un gusto haber retomado ya este 2021 junto a ustedes. Nos quedan varios programas más por delante, así que gracias por haber estado con nosotros nuevamente acá en Campus USACH. Gracias a ti, un abrazo. Abrazo, chao, que chao. estén bien. Y nosotros dejamos hasta acá el programa del día de hoy, pero nos vamos escuchando a Pedro Piedra. Aló, hasta la próxima acá en Campus USACH.